Ustedes podrían pensar que al hablar de las denuncias falsas e instrumentales estoy hablando de los derechos de los hombres. Les voy a decir en primer lugar que esto afecta a las mujeres y les voy a explicar por qué. 200.000 denuncias, 50 asesinatos, muchos casos de maltrato sin denuncia, buena parte de las asesinadas sin denuncia previa y según los datos oficiales, la denuncia falsa es totalmente irrelevante. Le ha faltado decir aquello de no soy machista porque tengo una madre y una hermana. Defiendo que usted haya podido responder así a lo que he dicho, pero estará de acuerdo en que no ha respondido, porque no tiene una respuesta. Está haciendo usted la turné de presentación de este libro, al que llama investigación. Mire, señor Sotibás, esto no es una investigación, esto es un panfleto, es largo, pero es un panfleto. Ha sido muy estimulante, pero me llama la atención una cosa. Ha puesto usted muchos posit uno en cada falacia. Uno en cada falacia. Me extraña que ese posit no lo haya puesto sobre el dato falso que nos da la Fiscalía todos los años y que es lo que me empuja a mí a llevar a cabo esta investigación. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Este pasado miércoles 6 de mayo invitaron a Juan a la Comisión de la Mujer de la Comunidad de Madrid para dar una charla, una pequeña ponencia, a raíz de su libro. Lo que vais a ver es la intervención completa de Juan y las réplicas, toda la sesión a partir de que habla él. Y nada, esperamos que lo disfrutéis. Yo, por lo que sea, esta vez no voy a hacer la última pregunta. Comparece don Juan Soto Ibars, periodista a quien damos la bienvenida a esta asamblea. Muchas gracias. ¿Se siente ahí? Sí, tengo 15 minutos, ¿verdad? Ahora se lo explico. Sí. Dispone de un tiempo máximo de 15 minutos y después de la intervención de los grupos parlamentarios tendrá otros 10 minutos para concluir. Vale. Bueno, cuando esté preparado tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias por esta invitación. Como son 15 minutos lo voy a leer la intervención y no voy a perder más tiempo. Empiezo ya. Después de dar las gracias, por supuesto, al grupo que me ha invitado, que es Vox, y al resto por escuchar. Bueno, le informo que invitado es por toda la Comisión vale. de Mujer, bueno, como ya hablé con ellos. El grupo parlamentario lo propone. Sí, vale, bueno, quería resaltarlo. Lo voy a dividir en titulares porque soy periodista. Esto no va de hombres contra mujeres, es el primero. Ustedes podrían pensar que al hablar de las denuncias falsas e instrumentales estoy hablando de los derechos de los hombres. Les voy a decir en primer lugar que esto afecta a las mujeres y les voy a explicar por qué. Los damnificados de la denuncia falsa son los hombres que la reciben, sí, pero también los hijos e hijas de esos padres, las madres de esos hombres que pierden el contacto con los nietos, las hermanas que pierden el contacto con los sobrinos y las nuevas parejas de esos hombres que con frecuencia los acompañan en unos trances interminables. Es afectada en definitiva toda la red de afectos del denunciado que sufre con él las consecuencias. Muchas mujeres me han escrito con problemas como este, que sin embargo parece quedar fuera del radar de las comisiones de igualdad. Las políticas públicas dicen que la violencia contra las mujeres nos afecta a todos. Yo estoy de acuerdo con eso. Es así socialmente, pero también es así si miramos otra vez en detalle. Consideramos que tan víctima de la violencia machista es el hijo que ha perdido a la madre asesinada como la hija, el padre que la madre, el hermano que la hermana. Pasaba lo mismo cuando ETA mataba. A la viuda de un guardia civil asesinado por ETA no se le negaba la condición de víctima del terrorismo. Igual con la epidemia de la heroína. A la madre de un drogadicto no se le negaba la condición de víctima de los estragos de la droga. El género puede explicar muchas cosas, pero no las explica todas. La dialéctica hombre-mujer es útil para estudiar desde la academia dinámicas sociales, pero nos limita si no somos capaces de salir de ahí. Hombres y mujeres somos parte los unos de los otros. No existe esa frontera, esa cesura. Si la violencia contra las mujeres afecta a toda la sociedad, lo mismo vamos a decir de las denuncias falsas e instrumentales. De hecho, también afectan a las verdaderas víctimas de la violencia de género, que ven repartirse el tiempo y los recursos públicos que ellas necesitan, siempre limitados, entre otras personas que se aprovechan de la falta de control. El segundo titular es: esto no va a denunciar menos, sino de acotar. Claro, porque la etiqueta violencia de género nos remite mentalmente a casos como el de Ana Orantes, ¿no? Enseguida pensamos en una mujer que vive con un psicópata machista que lo neutraliza, que la hace sufrir y que le impide cualquier tentativa de emancipación, lo que obliga al Estado a intervenir si es que estamos dispuestos a llamarnos un país civilizado, ¿no? Esto es un consenso.
Sin embargo, la tipificación penal de las violencias de género es mucho más amplia. Y por las salas de los juzgados de violencia sobre la mujer, que me he estado paseando durante los últimos años, pasan testimonios muy diversos. Por supuesto, pasan mujeres aterrorizadas que o no han puesto la denuncia a ellas o la retiran porque están desconfiadas del resultado y temerosas del proceso mismo. Pero no solo pasa eso. Una parte sustancial de las denuncias de violencia de género, sin mirar por ahora los fraudes, se interpone en situaciones que son producto de riñas de pareja mutuas, insultos recíprocos por el 171, residuos de la explosión de los matrimonios, hechos que podrían desencadenar agresiones graves en el futuro, pero que en cambio suelen quedarse ahí y que forman parte del campo mucho más común de lo que llamamos coloquialmente las parejas tóxicas. En la categoría de las denuncias por violencia de género, por tanto, vemos que los números han ido engordando con este tipo de hechos hasta los números actuales. Hoy vivimos una sobrecarga que esclerotiza las salas de justicia, que merma los recursos para las víctimas más urgentemente necesitadas y distrae a la policía de la protección efectiva. Esto que estoy diciendo, por cierto, lo denunció nada más entrar en vigor la ley una jueza que era feminista y progresista de Jueces para la Democracia, María Sanahúja, quien también criticó las denuncias instrumentales y la criminalización de los varones que entraba con esta ley. De palabras suyas. Yo les remito al artículo que Sanahúja publicó en 2006 en El País, firmado junto a Manuela Carmena, Empar Pineda y otras juristas feministas, para que vean que lo que estoy diciendo pues lo han tocado, digamos, todos los palos. El tercer titular es: esto no va de elegir entre, esto es importante, esto no va de elegir entre evitar asesinatos o evitar denuncias falsas. Porque se ha lanzado a quien habla de este asunto ese falso dilema como respuesta. Que prestemos atención a los efectos secundarios adversos de una ley se lee como un desinterés o un desdén o una insensibilidad hacia lo que esa ley protege. Eso no es cierto. Hablar de las denuncias falsas y hablar de las mujeres maltratadas es hablar de dos cosas diferentes que suceden, por así decirlo, en el mismo escenario. Caer en ese falso dilema sería como confundir la denuncia de las falsificaciones de marcas con un ataque a las marcas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En España, vamos a los datos, mueren asesinadas aproximadamente 50 mujeres cada año. Estos datos han variado muy poco en la última década, aunque sí ha variado la sociología interna de quién muere asesinado al año por violencia de género. Es como si los esfuerzos de las administraciones resultasen estériles a partir de esa cifra. Para colmo, sabemos que buena parte de las asesinadas no denunció jamás, y lo mismo pasa con las mujeres en situaciones de maltrato más severo y continuado, que o no denuncian o retiran la denuncia. Que haya víctimas mortales que no denuncian provoca una frustración en el sistema, lo vemos todo el rato en los periódicos. Se anima, por tanto, a denunciar a las mujeres ante cualquier indicio de maltrato o violencia. Sin embargo, no podemos decir que se interponen pocas denuncias en España en este ámbito. Cada año, y aquí esta es otra cifra que se está moviendo poco, son unas 200.000 denuncias. Vale, tenemos 200.000 denuncias, 50 asesinatos, muchos casos de maltrato sin denuncia, buena parte de las asesinadas sin denuncia previa, y según los datos oficiales, la denuncia falsa es totalmente irrelevante, 0,001, ¿no? Claro, la denuncia de violencia de género es un fenómeno que, a mi juicio, excede por completo los márgenes del asesinato o el maltrato severo a las mujeres. El inmenso número de denuncias nos está hablando también de otra cosa. En mi opinión, ahí se ha creado un limbo. Hay una mezcla indistinta de muchas cosas, y es indistinta porque no se han hecho estudios en profundidades de las instituciones. Ahí hay agresores impunes, que termina el juicio y quedan sin condena. Hay denuncias falsas e instrumentales que no se persiguen de oficio ni se condenan. Y también está la consecuencia de una confusión social que lleva a muchas personas al tribunal sin que éste considere que se ha producido un hecho delictivo, que son buena parte de los archivos. Por eso, hablar de denuncias falsas e instrumentales, que es una de las partes de este limbo, no implica despreciar las medidas que la Administración emprende para evitar las muertes o salvar a las mujeres de los casos severos de maltrato. Estamos llamando igual a cosas diferentes, pero todo pasa por la misma puerta. El cuarto punto es, voy a dar, esto es muy simple, la diferencia entre una denuncia falsa y una denuncia instrumental. Mira, la denuncia falsa es una mentira.
Es una mentira dicha en la comisaría o en sede judicial, con la que una mujer utiliza como espada el escudo que el sistema reserva a las víctimas de la violencia de género. La víctima de la denuncia falsa es la pareja o la expareja, y los hijos y la red de afecto, como decía antes, aunque el acto no está tipificado como una agresión contra quien la sufre, sino como un delito contra la administración de justicia. La denuncia instrumental no es una mentira, no tiene por qué serlo. Los hechos denunciados pueden ser ciertos, pero quien interpone la denuncia no está en un peligro cierto, ni lo hace para protegerse, sino para aprovechar a su favor la prolijidad del Código Penal en materia de violencia de género y ciertos automatismos del sistema. Por ejemplo, esta es la denuncia instrumental, es la típica en la que se intenta sacar una ventaja en una negociación por divorcio. Es eso de lo que se habla en los tribunales, pero muy rara vez se habla en la prensa. La denuncia falsa es un problema relacionado con el maltrato. La denuncia instrumental no. La denuncia instrumental es la consecuencia lógica de unos sistemas de protección que han generado un incentivo perverso, sobre todo en momentos de divorcio, en cuya negociación, ya saben, no sale lo mejor de cada casa. La denuncia falsa es una forma de maltrato, debiera ser perseguido y no lo es, y esto es lo único que expresa el único dato oficial de que disponemos, el de la Fiscalía, que en los informes del Consejo General del Poder Judicial dice cada año que representan el 0,001. Ahí la Fiscalía lo que está admitiendo es su dejación de funciones, su pasividad. ¿Cómo mitigar este problema, el de las denuncias falsas? Que yo creo que es una pequeña proporción, ordenando a la Fiscalía que investigue y persiga cuando existen indicios suficientes de falsedad. Indicios, ¿eh? Esto lo han dicho jueces en el Supremo, lo han dicho jueces en las salas, jueces y juezas siempre. ¿Cómo combatir, en cambio, la denuncia instrumental? Claro, la denuncia instrumental alumbra otra parte del problema, y para mí es el mayor. Es eso a lo que me he referido antes. El Código Penal es prolijo, las instituciones se sienten frustradas y animan a la denuncia, y los abogados, de la misma manera que supieron rebajar las condenas de los violadores condenados con la ley del sí es sí, saben perfectamente que este recurso lo pueden usar para sacar ventaja en juicios de familia. Este es el problema de la denuncia instrumental. No es un problema de maldad, no es un problema de maltrato, es un problema del sistema. Es un efecto secundario no previsto. Aquí hay otro punto que es absolución o archivo. No implica denuncia falsa ni presunción de inocencia respetada. Este es interesante porque si el 75 u 80% de los acusados por violencia de género termina libre, en archivo, en sobreseimiento o absolución, estos son los datos, alguien podría pensar que el problema de las denuncias falsas instrumentales es nimio, porque la presunción de inocencia prevalece. Y esto es así en el final del proceso. Y sería cierto si los juicios no se prolongasen el tiempo que se prolongan. Lo que para una víctima de violencia de género es un tormento judicial hasta que logra probar el delito cometido contra ella y sin garantías de que vaya a probarlo, o sea, ese infierno para la víctima de violencia de género, que es el propio proceso judicial, para la víctima de la denuncia falsa o instrumental es un laberinto muy parecido, con independencia también del desenlace. Termine el proceso favorablemente al reo o no, mientras dura, hay toda una batería de medidas cautelares, presión social, hay medidas muy bien pensadas para las víctimas que en estos casos, en cambio, suponen una distancia del acusado consigo mismo, con sus hijos, con su profesión, con su vivienda, etc. No existe ningún estudio oficial sobre el impacto que estas medidas cautelares tiene sobre personas que terminan absueltas en el final del proceso o cuyo proceso se archiva. No existe tampoco ningún estudio oficial sobre el impacto que esto puede tener en los suicidios. Según los datos oficiales, de nuevo, este problema no existe, no hay nada que estudiar. Yo he conversado, mi investigación ha sido periodística, he conversado con muchas juezas de violencia sobre la mujer, fiscales, abogados, policía, etc., pero siempre que buscaba datos oficiales o estudios académicos tropezaba con la misma piedra. Por eso yo hoy aquí quiero animar a la Comunidad de Madrid a dedicar recursos para diagnosticar con más precisión que yo el tamaño del problema. Yo no he sido capaz. Conclusión, y voy a terminar, es un párrafo mínimo. Dije al principio que esto no va de hombres contra mujeres, y con este pensamiento quiero terminar esta intervención. La diferencia entre un fármaco y un veneno es la dosis. Yo hoy he venido aquí a pedir a los grupos políticos que ayuden en la medida de sus intereses políticos, de sus ideologías, de sus puntos más favorables
y en la medida de sus posibilidades a estudiar la relación coste-beneficio de esta medida. Se pueden hacer estudios del impacto de los efectos no deseados de esta ley en la Comunidad de Madrid. A mi juicio necesitamos proteger, y aquí estaremos de acuerdo absolutamente toda la gente de esta sala, se dice constantemente, necesitamos proteger mejor a las mujeres víctimas de la violencia, y creo que ningún daño les hará a ellas que protejamos al mismo tiempo a esas otras víctimas invisibles y subsidiarias que se han quedado en el limbo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, señor Soto Ibars. En el turno de representantes de los grupos parlamentarios, que vamos a comenzar ahora, tiene la palabra la representante de Vox por un tiempo máximo de 10 minutos. Sí. Muchas gracias. Buenos días, señor Soto Ibars. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar hoy aquí. La verdad es que, bueno, casi le diría que podíamos esperar cualquier cosa, ¿no? Porque entre los scratches, los boicots y la censura a la que usted ha sido sometido por parte de todos estos que se autoproclaman defensores de la libertad y los intentos que ha habido incluso en esta comisión para impedir determinadas comparecencias con tal de que no se hable de las denuncias falsas, pues sería lógico pensar que hoy puede pasar cualquier cosa, ¿no? Usted lleva más de 10 años escribiendo y dando conferencias precisamente sobre la censura y los intentos de silenciar opiniones incómodas, y ha terminado sufriéndolo en carne propia con su libro, ¿no? En Canarias llamaron a boicotearlo y presionaron a las librerías para que no lo vendieran, y el caso más vergonzoso creo que fue el escrache de Sevilla, con feministas gritando e insultando en una biblioteca pública, ¿no? Que creo que hasta tuvo que llegar la policía. Pero bueno, ya sabe usted que si uno va a presentar un libro, pues ahí están las feministas de hoy en día, pero si lo que se producen son violaciones en manada a mujeres en España, no las busque, porque ahí no van a aparecer, porque los agresores no son blancos y heterosexuales. Ahí no hay protestas, no hay scratches, ni tan siquiera hay un poco de rabia. Pero en cambio tienen energía de sobra para ir a una biblioteca a intentar callar a quien se atreve a cuestionar el dogma. Bueno, fíjese que incluso desde el propio gobierno andaluz del Partido Popular hubo una respuesta tibia, ¿no? Como suele ser el Partido Popular por otra parte, y su consejera de Igualdad declaró que un libro como el suyo debería de haberse presentado en un espacio privado. Usted ya lo venía advirtiendo desde hace años, que además de la postcensura caótica de las redes, existe una censura más tradicional, la que ejercen los medios, las instituciones y ciertos sectores políticos que deciden qué opiniones son aceptables y cuáles hay que silenciar, ¿no? Presionan para cancelar actos, boicotean libros y crean un clima en el que cuestionar determinados dogmas sale muy caro, tanto profesional como socialmente. Y su propio caso con este libro pues es el mejor ejemplo de esa doble censura, atacando al mismo tiempo. Ellos son los que deciden quién tiene legitimidad para hablar y quién no. De hecho, fíjese, como le decía antes, lo hemos visto en esta comisión, ¿no? Cuando compareció la señora Paloma Hernández, que es una reconocida escritora, investigadora, divulgadora y analista política, es autora del libro Islam y Feminismo, la señora Arce de Más Madrid, manifestó en su turno de palabra que iba a plantear en ruegos y preguntas que este tipo de discursos no tuviera lugar. Luego no lo hizo, pero quedó meridianamente claro su desacuerdo con que se diera voz a opiniones que no encajan en el relato del feminismo radical. Y lo mismo ocurrió con Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVID, la asociación que defiende a todas las víctimas de violencia doméstica sin distinción de sexo, ¿no? Al Partido Socialista no le pareció de recibo que viniera alguien a disentir del relato oficial, lo dijeron, se levantaron y se fueron, ¿no? Es decir, que aquí también se intenta vetar o desprestigiar cualquier comparecencia que no confirme el dogma establecido. Cualquier voz discrepante, por muy rigurosa y documentada que sea, aquí a veces molesta. Bueno, nos ha gustado, por otra parte, el análisis que hizo Hughes con lo que llamó la ley de Soto Ibars, ¿no? Y cómo la Fundación para la Defensa de los Hombres Maltratados lo relacionó con la ventana de Overton. Dicen que con su libro usted ha logrado exactamente eso, mover la ventana y alcanzar ese punto de inflexión donde las denuncias falsas dejan de estar vetadas y entran por fin en el debate público normal. Le quería preguntar si a usted le parece que esto es así. Si cree que realmente ha conseguido ese desplazamiento, que ahora se puede hablar del tema sin que le caiga encima el linchamiento automático de siempre, ¿no? Mire, hace apenas unos días la Audiencia Provincial de Madrid archivó un procedimiento por violencia de género al considerar que el único elemento de cargo era el testimonio de la denunciante y que este no resultaba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Es decir, que el tribunal vino a recordar algo tan básico como que en un Estado de Derecho no se puede condenar sin pruebas por mucho que exista una acusación. Y bueno, en nuestro juicio esto es muy importante, ¿no? Porque lo que dice esta resolución judicial no es una opinión política ni es un discurso de ningún partido, es la aplicación estricta de un principio fundamental, la presunción de inocencia, y que desgraciadamente pues muchos han decidido relativizar porque se sale del guión que ellos manejan, ¿no?
Pero bueno, al menos este auto viene a decir que no todo vale, que no basta con una acusación para destruir la vida de una persona y que el sistema debe ser garantista también en esos casos, ¿no? Lo que pasa es que lo que ocurre en la realidad es que, aunque algunos tribunales pongan algo de cordura, en alguna ocasión las leyes y las políticas públicas siguen otorgando credibilidad automática a una de las partes y activando mecanismos con consecuencias gravísimas desde el primer momento, ¿no? Por eso dejan a muchas personas en una situación de indefensión durante meses o incluso años. Pero lo que pasa es que incluso cuando un procedimiento se archiva, como en ese caso, no todo vuelve a la normalidad, porque hay personas que ya han sido señaladas, ¿no? Y además hay algo más en este caso que le cuento que tampoco se puede ignorar, y es que encima el propio sistema falló. O sea, en este caso falló el sistema Cometa, el sistema que se presenta como una herramienta clave para la protección, y terminó evidenciando que ni siquiera las herramientas que nos venden como infalibles funcionan como deberían. Es decir, que tenemos un sistema que por un lado puede generar consecuencias gravísimas con una simple denuncia y por otro lado, cuando realmente tiene que afinar y proteger con rigor, pues también falla. Y hablando del 0,001 de las denuncias falsas, bueno, a mí me parece que conviene recordar, a mí me gusta recordarlo en esta comisión, cómo se llega a esa famosa cifra, ¿no?, que repite todo el mundo. Usted ha hecho alusión a ello, ¿no? La Fiscalía General del Estado solo considera denuncia falsa de violencia de género cuando se dan una serie de condiciones al mismo tiempo, que el caso llegue a juicio oral, que la Fiscalía retire la acusación en ese juicio, que se abra procedimiento contra la denunciante y que se le condene en el mismo año. Y esto es prácticamente imposible, ¿no? Por eso, según sus números, pues claro, casi no existen, ¿no? Sin embargo, los datos reales del Consejo General del Poder Judicial son demoledores. De más de 2,7 millones de denuncias desde 2004, solo el 24% terminaron en condena. El 76% restante acabaron en archivo, sobreseimiento o absolución. Es decir, que más de 2 millones de hombres fueron declarados inocentes. Y lo más grave es que las denuncias de violencia de género son las únicas que no se investigan de oficio, en las que se invierte la presunción de inocencia y se genera un sistema donde la palabra de una persona basta para detener y procesar a otra. Bueno, eso es lo que en su libro Esto no existe, pone sobre la mesa, ¿no? Por eso yo creo que ha generado tanto rechazo en ciertos sectores, ¿no? Y en estos casos, bueno, pues no son anécdotas aisladas, ¿no? Usted lo cuenta muy bien en su libro. Yo creo que si tuviéramos que relatar todos estos casos que se producen cada día, pues no nos bastaría un libro, necesitaríamos una enciclopedia de varios tomos. Mire, le voy a contar un caso que yo creo que usted conoce. Hace muy poco se ha conocido algo realmente escandaloso que refleja hasta dónde puede llegar la instrumentalización de la denuncia. Una médico interna residente, con un número en torno al 10.300, solicitó y obtuvo un traslado extraordinario a 450 kilómetros, alegando una situación de violencia de género, con la mera interposición de una denuncia. Lo consiguió en 24 horas. Sin embargo, ya existía un auto judicial que había rechazado la orden de alejamiento por falta de indicios consistentes y porque separar a la menor de 2 años de su padre, que era el cuidador habitual, le causaría un daño grave. Meses después, la Audiencia Provincial de Córdoba y el informe de la Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género archivaron la causa y descartaron por completo la existencia de violencia. La denunciante ocultó ese auto y utilizó el traslado para llevarse a la niña lejos del padre. Le acaba de volver a denunciar para conseguir una nueva orden de alejamiento y poder firmar de nuevo y renovar un año más. Bueno, pues este último viernes se denegó la orden de alejamiento y ayer mismo se decretó archivar la denuncia por sobreseimiento. Y esta era su tercera denuncia de violencia de género, porque ya había denunciado con anterioridad a otra pareja. Es decir, que con esta maniobra una sola persona se saltó la meritocracia del MIR, adelantó a miles de residentes que habían sacado mejor nota y de paso perjudicó a otras mujeres que sí cumplían los requisitos reales. Y sobre todo separó a una niña pequeña de su padre y de su familia paterna. Pero nuevamente las feministas no van a decir absolutamente nada de esto. Y es que estos casos no son excepcionales, es que esto está afectando a muchísimas personas todos los días. Mire, en la anterior comisión vino una abuela a comparecer, al final no pudo hacerlo porque entre los nervios que la traicionaron y la alergia que le dio esa mañana fue imposible, pero ni los nervios ni la alergia son lo que más le preocupa a esta mujer, ¿no? Es lo peor. Lo peor, con diferencia, es la ansiedad y la tristeza profunda que le genera a esta mujer no poder ver a sus nietos durante años. Ella representaba a muchos abuelos y hablaba o quería hablar de los niños separados de sus abuelos por denuncias instrumentales, por autos judiciales que se ignoran y por un sistema que prioriza el relato por encima de la realidad y de la justicia. Y gracias a las leyes que aprueba esta gente, pues hay abuelas que se mueren sin poder abrazar a sus nietos. Por cierto, una mujer, y hay cientos, ¿no?, posiblemente miles de mujeres como ella, de abuelas, madres, tías, que están sufriendo
una barbaridad. Lo digo porque son esas mujeres de las que algunos se llenan la boca diciendo que defienden, ¿no? Estas leyes les están destrozando la vida, exactamente igual que a los hombres. Exactamente igual que a los hombres, porque el sufrimiento, como la violencia y como las personas, pues no tiene género. Se las están destrozando solo por ideología y por unas leyes que esta gente aprueba sin mirar las consecuencias reales. Pues, señor Soto Ibars, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, igualmente por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Bueno, la señoría de Vox, que pide mucho respeto, pero se ha dedicado toda su intervención a referirse a nosotras como esta gente, despectivamente, cuando somos parlamentarias elegidas por la ciudadanía y que desde luego también merecemos ese respeto. Respecto a lo que ha dicho de Anavid, bueno, pues efectivamente nos levantamos porque esa entidad justifica preventivamente el asesinato preventivo de mujeres, algo que yo creo, estoy segura, que el señor Soto Ibars no comparte para nada. Y respecto a la comparecencia del último día, pues bueno, mejor haría usted en mantener un poco la compostura y no recordar esa comparecencia. Le agradezco de nuevo a la presidenta el talante que tuvo, porque hemos sido hiperrespetuosas siempre, incluso podríamos haber reclamado la actitud que tuvieron los acompañantes de esta mujer, que incluso provocó la entrada de la seguridad en esta sala. Así que tenga usted un poco de respeto y de contención, porque lo mejor que podría hacer es callarse sobre lo que están ustedes haciendo y cómo están instrumentalizando ustedes esta comisión, poniendo en serios aprietos muchas veces a la presidencia y a las diputadas que aquí estamos, incluso temiendo por nuestra integridad física. En cualquier caso, señor Soto Ibars, no es este el caso. Bienvenido a la comisión. Mire, yo, perdóneme que empiece así, pero le ha faltado decir aquello de no soy machista porque tengo una madre y una hermana. De verdad se lo digo, porque además ha comenzado llamando a la violencia de género, refiriéndose a la violencia de género como una etiqueta, cuando es una violencia estructural y que se ha llevado por delante la vida de 1.358 mujeres. Decía usted que había que proteger mejor, que había que mejorar el sistema. Pues a mí me hubiera gustado que estuviera comenzado con un libro, y yo le animo a que lo escriba, hablando de lo que tiene que mejorar el sistema para proteger a las víctimas mayoritarias, que son las mujeres. Pero usted en su libro alega que las denuncias falsas en violencia de género son un tabú social. Esto me llama la atención porque ese supuesto tabú social es uno de los temas más explotados en las tertulias, en los medios de extrema derecha, por los partidos de extrema derecha, por la manosfera, y esto ocurre desde hace muchos años, así que yo no encuentro el tabú. Las denuncias falsas por violencia de género son un fenómeno extremadamente infrecuente, menos del 0,001 de los casos, según datos del Consejo General del Poder Judicial en España, que no son sospechosos de peligrosas feministas, y esto desmonta el mito de uso generalizado para obtener beneficios. Las estadísticas oficiales muestran que el porcentaje es muy inferior al de otros delitos, siendo la inmensa mayoría de las denuncias reales. Mire, sí, el 30% de las denuncias acaban en sentencia. Y sobre esto quiero hacer dos apreciaciones. Una es que esta situación no es nada extraña en el sistema judicial. Por ejemplo, de los casos que llegan a los juzgados de lo penal, solo el 16% acaban en sentencia, la mitad de los casos de violencia machista. Y no por eso cuestionamos la necesidad de que haya leyes que atajen estos delitos, ni llamamos a sus víctimas mentirosas. Y dos, un archivo o un sobreseimiento no significa que la denuncia sea falsa. Es que nuestro sistema es tremendamente garantista y la carga de la prueba recae en quien denuncia. La violencia de género ocurre en el ámbito privado, así que es complejo en muchas ocasiones aportar esas pruebas, muy especialmente cuando la violencia es psicológica. Y además, y usted ha hecho referencia a ello, el sistema judicial no termina de acompañar bien a las víctimas, a lo que se añaden las presiones de sus entornos y del miedo que ellas mismas sienten. Así que, como ha expuesto la Fiscalía, muchas veces solicitan la dispensa en su declaración, que usted no ha hecho referencia a ella, porque el miedo supera el hecho de que no declarar haga muy difícil conseguir una sentencia. De hecho, esto, que las mujeres tengan tanto miedo que finalmente soliciten la dispensa en la declaración y no declaren, ha aumentado significativamente según los datos de la Fiscalía en los últimos años. Lo que hace ya con su libro, mire, señor Ibars, no es nada nuevo, señor Soto. Usted busca un tema que sabe que va a generar polémica, se asegura la visibilidad y lo vende como algo novedoso cuando, insisto, la manosfera lleva años machacando con esto. Y usa un truco narrativo, que es que utiliza casos que son una excepción, impactantes, llamativos, que tienen morbo, para atacar un sistema que ayuda a proteger a las mujeres. No se centra
en cómo sufren esas mujeres que pasan verdaderos calvarios y cómo el sistema puede ayudarlas mejor, y deja a las víctimas mayoritarias fuera del foco, mientras que pone ese foco en el hombre, pobre hombre, que ha sido denunciado injustamente por una mala mujer. Ustedes juegan a la guerra, ahí sí que están jugando ustedes a la guerra de hombres contra mujeres. Usted usa la excepción para dar la impresión de que las denuncias falsas están a la orden del día y que los hombres están en riesgo. Tiene usted una vara de medir peculiar, por no llamarla machista, porque silencia, incluso cuestiona, una forma de violencia estructural y masiva y amplifica unas situaciones cuyas cifras son mínimas. Mire, otra de las falacias de su libro es que deja caer que la violencia de género tiene medidas rápidas o cautelares privilegiadas respecto al resto, como si los hombres fueran detenidos automáticamente solo en este delito y no en otros. Y eso es falso. La detención preventiva es protocolaria cuando hay riesgo o cuando hay urgencia. También pueden ser detenidas las mujeres si son ellas las que están suponiendo un grave riesgo para otras personas. No es algo exclusivo de la violencia de género. Y no es que las instituciones no quieran ver, no se caracteriza el Poder Judicial por un feminismo muy marcado precisamente. Es que lo que usted plantea es excepcional y además esos hombres pueden denunciar por falsa denuncia y exactamente igual que en el resto de casos. No hay privilegio alguno para las víctimas de violencia machista. Por cierto, algo que los hombres están haciendo mucho, animados por entidades de un machismo lampante como Anabit o como Vox, es denunciar por falso testimonio para que las mujeres no declaren y se archive el caso, o que en el caso de que haya habido sentencia, las mujeres sean revictimizadas. Y esto no lo digo yo, de nuevo lo dice la Fiscalía. Mire, señor Soto, 1 de cada 4 asesinadas no había denunciado. Efectivamente, hay que mejorar el sistema. Anímese y haga un libro. Los estudios indican que el 80% de las víctimas no acude a la justicia. O también puede escribir el libro sobre por qué mujeres con sentencias condenatorias por violencia de género tienen que afrontar después una custodia compartida de sus hijos, que ellos bien que instrumentalizan, y tenemos incluso llegando a los extremos como la violencia vicaria, como si un maltratador pudiera ser un buen padre. Ya que a usted le gustan mucho las historias, yo misma me ofrezco a presentarle a mujeres afectadas por esa custodia compartida, o a mi buena amiga Maite, cuyo exmarido le asestó 15 puñaladas en zonas mortales todas, con testigos hasta policiales, le salvó la vida a la policía y sus vecinos, y sin embargo 4 años después ya está en la calle el individuo, el canalla. Mire usted qué privilegiadas son, que 4 años después de que casi la mata, ya está en la calle. Así que le animo de verdad a que haga usted un libro sobre esto, porque me dirá que comienza su libro con la historia de una mujer maltratada, ya, una historia que usa para blanquear todo un libro que es un alegato contra la violencia de género. Dice usted en las entrevistas, que le he escuchado, que no cuestiona la violencia contra las mujeres como una de las lacras sociales, pero es que ha hecho justo lo contrario con su libro y su promoción. Ha contribuido al cuestionamiento de las mujeres y de la violencia de género, que no nos hace falta, ya bastante cuestionadas estamos. Y como en la vida lo que nos retratan de verdad son los hechos y no las palabras, pues usted con su libro se ha retratado, y no hay más que ver quién le está invitando hoy a esta comisión, que es Vox, que desde luego no es que ponga en cuestión no es que hable de denuncias falsas, que también, sino que directamente pide que se eliminen todas las leyes y las medidas que protegen a las mujeres. Miren, no hay más movimientos, y acabo, que pongan en cuestión la necesidad de medidas específicas cuando se producen asesinatos de manera continuada y la causa es común. A nadie se le ocurriría, y ha hablado usted sobre ello, oponerse a medidas concretas contra el terrorismo, por ejemplo. Esto solo ocurre con la violencia de género, a pesar, insisto, de que se ha llevado por delante la vida de 1.358 mujeres desde que se recopilan los datos. Pero claro, son solo mujeres, y para el machismo, que no tiene límites, pues parece que no somos merecedoras a veces de un sistema que nos proteja. Siento decirle que tengo la sensación, no sé si usted lo ha calculado lo bastante, que se ha sumado a esta batalla cultural, porque es cultural, no jurídica, para lucrarse en ese sentido y tener unos minutos de pantalla, unos likes, pero se ha sumado a esta batalla y se ha puesto en el peor lado de la historia, que es en el de Vox y los negacionistas. Por favor, no pongan más en duda la palabra de las mujeres, porque el silencio de las mujeres ya ha costado muchas vidas, y lo que necesitamos es más y mejor protección, y no que nos vuelvan a decir que hay malas mujeres que instrumentalizan el sistema, cuando es una minoría ínfima, y lo que está haciendo el sistema, aunque mejorable, es salvar muchas vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene ahora la palabra la representante del Grupo Parlamentario Más Madrid, señora Carmona.
Bien, gracias, presidente. Es el segundo escritor famoso que trae Vox a la Asamblea de Madrid. La primera fue Lucía Echevarría. A mí me preocuparía estar en esa lista, pero en cualquier caso, pues bienvenido a esta Cámara, señor Soto Ibars. Tengo que decir, antes de empezar, que a día de hoy es usted la persona que ha dicho algo más bonito sobre mi aportación a la política. Dijo que algo así como que gracias a mí se había podido imaginar qué aspecto tenía Lisa Simpson de mayor. Le recojo, tremendo cumplido. Solo disputado por el señor Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, diciendo que parezco sacada de la familia Adams. Yo tengo que reconocerle a la derecha que saben cómo halagar. Encima, usted me cita aquí hoy a Paracelso, pues bueno, yo encantada de escucharle. Ahora bien, tengo que decir, vaya viaje ha hecho usted, ¿no? Porque hace unos años, no sé, en aquel mítico Twitter 2015 en el que llegamos a ser mutuals, usted y yo, aunque probablemente no lo recuerde, usted se presentaba como un intelectual, un tipo que venía, era un poco de extremo centro, es verdad, pero venía a complejizar los debates, a buscar las aristas de los temas, ¿no? Como buscando un sentido común transversal. Corte a 10 años, 11 años ahora, y de repente le vemos convertido en un vocero de la derecha radical, diciendo por todas partes que el feminismo le silencia y le persigue, cuando viene a parlamentos a comparecer, está en televisiones, en radios, en podcast, publica libros. O sea, el meme este de Lisa Kudrow diciendo "Conservative voices are being silenced" en España es su cara la que hay que poner, señor Soto Ibars. Entonces, llama un poco la atención. Una de las cosas que usted dice muy habitualmente es que el feminismo es un negocio y que cuando se habla de violencia de género suena a caja registradora. Pero si usted lleva 10 años viviendo de hablar en contra del feminismo, es usted quien ha hecho una carrera profesional de esto, ¿no? Decía la diputada de Vox que usted lleva 10 años hablando de la censura. Hombre, parece que hay un poquito de contradicción en ese término. Es verdad que usted habla muy habitualmente de una censura que no existe de forma real en nuestro contexto, y hablando de una forma bastante desproporcionada, porque dedica 4 columnas en medios de tirada nacional a hablar de que un adolescente en un Tumblr ha dicho que no va a leer más libros de hombres, pero cuando luego se prohíben libros en colegios porque salen personajes LGTBI, ahí no dice nada o lo limita a su newsletter. Hombre, señor Soto Ibars, un doble rasero ahí un poco regulero. Dice usted también muy habitualmente que se dedica a tener los debates que las feministas no queremos tener. Pero, señor Soto Ibars, si las feministas nos pasamos el día debatiendo, si es que dedicamos mucho tiempo a tener debates. Dice también cosas como que las feministas con las gafas violeta no vemos los problemas de los hombres. ¿Sabe qué partido ha traído a esta Cámara medidas para actuar contra la violencia sexual que sufren los hombres, actuar contra el fracaso escolar masculino, contra la mayor siniestralidad laboral que tienen los hombres o sobre la mayor tasa de suicidio masculino? Pues Más Madrid, que es un partido feminista. Para no verlo, somos las que estamos preocupadas por este tema. Igual que debatimos sobre violencia machista dentro del feminismo, debatimos sobre cómo hacer abordajes no punitivistas, debatimos sobre cómo mejorar la justicia para que la denuncia no sea un vía crucis y la justicia pueda rehabilitar y pueda reparar. Debatimos sobre cómo garantizar la presunción de inocencia, pero también garantizar la seguridad y la reparación en contextos en los que solamente hay testimonios cruzados y es dificilísimo probar hechos. Debatimos también sobre qué es lo que pasa cuando se archiva una denuncia, ¿no? O cuando se retira una denuncia, o sobre qué es lo que pasa cuando muchas mujeres asesinadas tenían una denuncia o incluso una orden de alejamiento que no ha conseguido protegerlas. Debatimos todo el tiempo sobre eso. Usted no quiere tener esos debates. Usted quiere cobrar por decir que esos debates no existen, pero si estamos haciendo esos debates todo el tiempo. Señor Soto Ibars, de hecho, usted hace esa trampa absolutamente falaz de equiparar denuncia archivada con denuncia falsa, que de hecho aquí ha querido poner la tirita diciendo que no, claro, que la denuncia archivada puede respetar la presunción de inocencia, pero en realidad no, porque durante el proceso judicial no hay presunción de inocencia. Bueno, acaba de refundar usted el Estado de Derecho, señor Soto Ibars. La presunción de inocencia, claro que se preserva hasta que hay una sentencia, y si no, lo que está diciendo es que no puede existir justicia mientras haya procesos de juicio, ergo, no tiene que haber ni juicios, ni jueces, ni abogados, ni Estado de Derecho en sí. No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que las denuncias archivadas lo que demuestran precisamente es que la presunción de inocencia en España está respetada. De hecho, es que este dato en el que usted basa todo su discurso no solamente no ratifica su hipótesis, sino que la refuta. Entonces, claro, por eso tiene que hacer aquí retruécanos y trampas y decir no. Pero es que si el problema es que el rigor y usted pues han tenido una discusión y están conociendo otras personas ahora mismo, porque hace tiempo que no se ven. Está haciendo usted la turnaria de presentación de este libro, al que llama Investigación,
Mire, señor Sotibás, esto no es una investigación, esto es un panfleto, es largo, pero es un panfleto. O sea, tiene más consistencia la teoría de Marcos Llorente sobre la luz solar y el cáncer que la investigación que hace usted aquí, que habla de fuentes fiables y verificables y se refiere a mails que le han mandado. Cita estudios que cuando vas a verificar el estudio no pone lo que usted dice en el libro que pone. O sea, esto de verdad, creo que no es ya que no pasara una revisión de pares, que por supuesto no la pasaría, es que hay trabajos de chavales de la ESO hechos por ChatGPT con bastante más consistencia. Vamos a ver, señoría. Yo me lo he leído. Señoría, ¿Perdón? estoy consintiendo ya desde el principio de su intervención una falta de respeto total al compareciente y de la cortesía parlamentaria. A la obra. No. Y alusiones al compareciente. Le ruego, por favor, Sí. que Yo me voy a ceñir respete en la obra. al compareciente y ponga los puntos de vista que tenga diferentes, pero no aluda al trabajo del compareciente, a su forma de escribir, a su forma de pensar, de forma que le atenderé. Yo estoy hablando Espero no tener que volverle a llamar la Yo atención. estoy hablando de su obra, que me he leído. De hecho, me dediqué a poner un post-it cada vez que encontraba una falacia, un dato erróneo o un error metodológico. A partir de la página 100 dije, mire, prefiero tirarme un estanque de pirañas y decir ahí que me muerden a seguir documentando esto, pero como tengo unas cuantas señaladas, querría compartir algunas. Para empezar, empieza hablando describiendo una situación de maltrato en los padres de un amigo suyo, creo recordar que son, en una escena de maltrato que es terrorífica, que está muy bien descrita, en la que ya deja caer perlitas como que el maltratador es machista, pero no es ser machista lo que le hace maltratador, son otras cosas, que es como ahí lo que está dejando entrever es que el machismo es como el colesterol, que lo hay del bueno y lo hay del malo, porque puede haber un machismo que no sea problemático. Eso ahí ya lo ha dejado sutilmente. Pero si vamos a los textos, vemos, por ejemplo, esta. Hoy se pinta la época anterior a diciembre de 2004 como un tiempo troglodita y brutal. Realmente la situación fue brutal durante una parte del siglo XX. Y cita el Código Penal vigente entre el 44 y el 67. La cita textual es: el marido que en Madrid atentara contra su esposa y su amante, si daba muerte a ambos, podría ser condenado, por ejemplo, a trasladar su domicilio a Aranjuez o Guadalajara. Y ahí termina la cita. Dice usted que este privilegio sexual haya estado vigente hasta tiempos tan recientes ha proyectado una sombra sobre los debates actuales en torno a la violencia doméstica. Hombre, yo diría que más que proyectar una sombra sobre los debates, lo que ha hecho esto es fastidiarle la vida a varias generaciones enteras de mujeres. Pero bueno, usted lo reduce a una sombra. Ahora bien, 2 páginas después dice: como dice Jesús Muñoz, portavoz de Anavid y víctima de las denuncias espurias, nos hemos convertido en esas mujeres de hace 50 o 100 años. Hombre, señor Sotoibás, usted de verdad me está diciendo que si mi compañera Mariana fuera y asesinara al presidente de Anavid, la ley vigente dice que como mucho hay que desterrarla a Aranjuez o Guadalajara. Hombre, usted sabe que eso no es así. Yo creo que usted se ríe de la inteligencia de sus lectores, señor Sotoibás. De verdad, usted es un hombre inteligente, usted es un hombre culto. Cuando dice cosas como... Esta es mi cita favorita, mira, dice: la desigualdad puede ser y es un efecto estadístico de la diferencia, mientras que la discriminación requiere una voluntad y un poder para aplicarla. Toma ya, los últimos 400 años de filosofía política al garete, porque aquí ha venido Sotoibás a resolver el trabajo de Rousseau, de Stuart Mill, del propio Virchow. Da igual. Esto, o sea, no sé, de verdad, yo sé que usted se siente muy identificado con Bulgakov, pero es que este libro le acerca más a Jaime Peñafiel hablando del origen plebeyo de la reina Leticia que a Bulgakov. Esto no es un manuscrito que nadie va a conseguir quemar, es un libro de muy baja calidad en su contenido, señor Vamos Sotoibás. a ver, señoría. Señoría, pero... Le llamo al orden y le digo que se ajuste a la cortesía parlamentaria y no se meta con el compareciente. Pero si estoy hablando de su el libro. compareciente ha expuesto sus ideas, su forma de pensar. Creo que estamos en un país libre, con la libertad de expresión, pero no para faltar al que piensa de forma distinta. Por favor, siga su comparecencia y espero no tener que llamarle al orden. Señora presidenta, la libertad de expresión consiste en que el señor Sotoibás pueda publicar su libro y que yo pueda decir que el libro me ha parecido francamente malo. Vamos a ver, libertad de usted expresión diga el también. libro, pero no califique ni haga juicios de valor sobre el escritor. Se lo ruego por segunda vez. Pero, Y señora, espero no tener que llamarle al orden por segunda vez. Seamos respetuosos, por favor. pero si soy Es que respetuosa. me da O sea, pudor tener que leerme pedirle este libro esto. y analizarlo en Vamos profundidad a ver, es ser señora respetuosa. Carmona, se lo digo sinceramente, espero no tener que llamarle al orden por segunda vez. Diga lo que usted opina y lo que piensa, pero no se meta con juicios de valor sobre el compareciente y mucho menos insultos. Ya se lo digo. A ver, Opino... señoría, yo creo que... No. Bueno, soy la portavoz del grupo. Igual, déjalo, Mariana, déjalo. Bueno. Mire, yo hay una cosa en la que concuerdo con usted. Yo creo que usted no es un negacionista y yo creo que usted no le mueve el machismo.
yo creo que usted, señor Soto Ibars, está funcionando como un mercenario que donde va es donde ha visto un nicho de mercado, porque usted se dio cuenta de que en España estaba vacante el hueco de hombre antifeminista que cuestiona el feminismo. Usted lo que está buscando es comportarse como un Milos Yiannopoulos, como un Eric Zemmour, como un Jordan Peterson, y busca ese hueco y vive profesionalmente de ese hueco. Entonces, eso es hablar de la trayectoria laboral del señor Soto Ibars, que ya que ha venido aquí a hablar del tema al que se dedica, creo que podemos hablar de su aportación. Y creo que lo que usted ha conseguido es toda una trayectoria profesional basada en ese nicho y basada en supuestamente desarticular los principios del feminismo, a la vez que en realidad en el texto dice que usted no es negacionista, pero usted le habla a un público que sí que lo es, y usted sabe que es muy bien recibido en ese público. De la misma manera que hay abogadas que se especializan en defender a maltratadores, y no desde una lógica de legítima defensa en un Estado de Derecho, que eso lo defendemos todos, y va desde la defensa de Juana Chaos a la de Vero y Barrio Nuevo, pasando por la de José Bretón, sino estas abogadas que se especializan en decirle a los maltratadores que, pobrecitos, que son víctimas de un sistema hembrista, que en realidad esa agresión fue porque la mujer les provocó, y que en realidad, como el sistema es absolutamente opresivo y todas las juezas son unas hembristas, pues claro, si les condenan es porque el sistema está muy mal, y si les salvan es pues porque las abogadas son absolutamente maravillosas. Un win-win, un nicho de negocio estupendo, porque eso es una audiencia fanática, sin capacidad de crítica ninguna. Usted está muy por encima de esa audiencia, y usted lo que está haciendo es aprovecharse y manipularse de un terreno abonado por la derecha radical. Y a mí la verdad es que me da pena, porque yo creo que usted hacía una buena aportación al espacio de pensamiento en este país, y usted ha renunciado a esa aportación para vender más libros y para tener más visitas en sus vídeos, y creo que es una pena, de verdad. No sé. La última pregunta que tengo para hacerle, que no se me enfade la presidenta: ¿usted cree que no le vemos el plumero, señor Soto Ibars? Si usted no cree que de verdad nos damos cuenta de lo truquero que es, porque lo hacemos, porque es sencillo, porque cualquiera que se lea este libro ve que está lleno de trampas y ve que está lleno de falacias. Vamos a ver, señoría, y le llamo la atención por segunda vez. Ya terminó. No tiene que preguntarle al compareciente por su vida, por su profesión, por sus intenciones. Hemos venido a hablar aquí de un libro que habla de violencia de género, y usted califique ese libro, lo que se expone, pero no al autor, y se lo vuelvo a repetir. Pero bueno, si ha terminado la intervención, muchas gracias, señoría. Sí, usted. Para dar respuesta... No, para dar respuesta a las anteriores intervenciones tiene la palabra don Juan. Ay, perdón. Perdón, señoría. Tiene la palabra la representante, ya con esta, la representante del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo más de 10 minutos, señora. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Soto. En primer lugar, agradecerle sinceramente su presencia en esta comisión. Como ve, su comparecencia ha levantado mucha expectación, y lamento que la izquierda venga aquí a cuestionar su trayectoria personal. Lo lamento y le pido disculpas en nombre de la comisión. No es admisible la falta de respeto al compareciente ni a su obra. Más Madrid ha venido aquí a provocar, y eso es su único objetivo. También quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Vox, como no, que haya hecho posible que hoy el señor Soto esté aquí. Ha podido deducir de las intervenciones anteriores que el populismo y el sectarismo están más que presentes en esta comisión. Desgraciadamente se han instalado en esta Cámara, esperemos que con carácter reversible, porque los muros infranqueables y los enfrentamientos tan polarizados creo que no benefician a nadie, mucho menos a los madrileños, que son a los que nos debemos todos. Y señora Morales, respecto a su intervención y lo que comentaba de su amiga, si el maltratador está ahora mismo en la calle, dígaselo a sus socios de gobierno, que son los que hicieron esa terrible ley del solo sí es sí, que está dejando a cientos y miles de maltratadores en la calle. Señora Morales, usted no tiene la palabra. No tiene la palabra. Pero señora Morales no tiene la palabra. Señora Morales no tiene la palabra. Usted hoy ha venido, señor Soto, a hablarnos de una realidad incómoda, como hemos visto para muchos, pero real. Las denuncias falsas en violencia de género. Tenemos claro que las denuncias existen, las denuncias falsas existen, negarlo sería ridículo, y me preocupa bastante los datos que usted refleja en su libro. Pero ello, como usted mismo nos dice, no resta ni un ápice de gravedad a la violencia que sufren muchas mujeres, independientemente de su clase social, nacionalidad, formación o profesión. Y las denuncias falsas en cualquier delito deben perseguirse y perseguirse duramente. Y en el caso de la violencia de género, más porque generan un daño múltiple. Lo generan, como nos has dicho, sobre los hombres que ven su vida truncada y su reputación destruida, su entorno personal y profesional arrasado y, en muchos casos, lo más triste de todos,
su relación con sus hijos gravemente afectada. Y claro que sí. Son muy duros muchos testimonios que usted ha plasmado de padres denunciados, privados de ver a sus hijos hundidos, señalados y arruinados por una denuncia falsa, a pesar que a Más Madrid no le importen. Pero es que también generan además esas denuncias falsas un daño social, erosionando la confianza en el sistema, saturando los juzgados y desviando medios que deberían destinarse a las mujeres realmente maltratadas. Y son los propios jueces y fiscales los que en uso de sus competencias deberían de oficio iniciar el procedimiento de denuncia a aquellas mujeres que utilicen la violencia de género con fines espurios. Y es terrible la actitud de algunos grupos políticos, como los que están hoy presentes, que prefieren negar o minimizar este problema por motivos ideológicos o electoralistas. Incluso descalificar a quienes lo denuncian, ya lo hemos visto. Así no se protege a nadie, ni a las mujeres ni a los hombres. Pero señora González, también le quería decir otra cosa. No ha sido el PP en ningún caso en el que cuando acudió aquí un representante de ANAVID le atacamos. Muy al contrario, se le atendió no solo desde este grupo político, sino también la directora general que está aquí presente. Ha sido este gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid, el que ha optado por una política clara de proteger a todas las víctimas y reforzar los recursos públicos. Y ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid el primer centro para hombres víctimas de violencia sexual, porque sabemos que esa y otras realidades existen lamentablemente y que una sociedad no puede desarrollarse en una continua confrontación entre hombres y mujeres. Y ese centro pionero surgió porque se detectó que había muchos hombres, no solo víctimas del chemsex, sino también hombres que habían sido víctimas de violencia dentro de la familia y en la infancia. Y por la creación de este centro, ayer mismo, el PSOE calificaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid como machista. Es vergonzoso, es lamentable. Considerar que una agresión sexual debe ser atendida o no en función si la víctima es hombre o mujer, les define a ustedes solos y les define como personas. Nosotros lo que queremos garantizar es un sistema que proteja a todos, a todas las víctimas, hombres, mujeres e hijos, sin generar injusticia. Además, la Comunidad de Madrid cuenta con una red de recursos públicos la más extensa y especializada de todo el país para mujeres víctimas de violencia, para sus hijos y las personas a su cargo. Tiene centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, centros de emergencia, un centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual y recursos específicos para víctimas de trata, para mujeres jóvenes, para mujeres con discapacidad víctimas de violencia sexual, para mujeres que abandonan la prostitución o para mujeres reclusas y reclusas que necesitan, que no tienen una familia o apoyo o recursos económicos. Y además de una red que cubre a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Y yo le planteo, consciente que las denuncias falsas existen, ¿usted cree que debemos modificar todas esas políticas públicas existentes a favor de la mujer, maltratada? Porque, como usted sabe, el diablo está en los matices. Por tanto, ¿hasta dónde llegamos? Está claro, yo soy mujer y madre de 3 hijos varones y me declaro feminista, claro que sí. En el sentido de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sin barreras, sin enfrentamientos, igualdad ante la ley, sin colectivismos, sin discriminaciones, sin cuotas, en libertad. Y reconozco que la violencia contra las mujeres, a pesar de todos los avances, lamentablemente sigue existiendo y hay que seguir luchando contra ello. Pero yo no puedo implicar cerrar los ojos ante otras injusticias ni generar situaciones de desprotección. Porque lo peor de la ideología de género, como usted refleja, es que ha colectivizado a hombres y mujeres en 2 grupos enfrentados y la mayoría ha tomado partido por uno u otro, cuando la realidad es que la maldad y la bondad existen independientemente del sexo de uno u otro. Pero, señor Soto, usted es consciente que esta Cámara no tiene competencias para modificar la legislación básica ni para modificar el Código Penal y que el Poder Judicial, como es obvio, es un poder independiente, aunque últimamente algunos pretendan someterlo. Y por ello le pregunto que, aparte de lo que usted nos ha pedido antes, ¿qué medidas sugiere que se podrán adoptar desde la Comunidad de Madrid para frenar los efectos terribles que esas denuncias falsas provocan? ¿Cómo se puede ayudar en la Comunidad de Madrid a esos hombres víctimas de violencias falsas o a estos hijos víctimas de alienación parental o de violencia vicaria de sus madres? Aunque no sé si en un futuro podremos utilizar estos términos, porque ya sabe que pretenden presentar un proyecto de ley en que nos van a impedir de utilizar la palabra alienación parental. Porque cuando hablamos de protección de los menores debemos abordar todas las formas de instrumentalización de los hijos.
incluyendo aquellas situaciones en las que en contextos de alta conflictividad algunas madres utilizan a los menores para perjudicar al otro progenitor, generando un daño emocional profundo en los niños. Esta instrumentalización, acompañada de denuncias falsas o infundadas, agravan aún más la situación, provocando en muchas ocasiones la ruptura del vínculo paterno-filial y sometiendo a los menores a un entorno de conflicto judicial y emocional permanente. Usted describe perfectamente esta realidad y mirar hacia otro lado no la hace desaparecer. Y no podemos permitir que la justicia y los menores sean utilizados como instrumentos de daño, porque cuando una denuncia falsa prospera o simplemente genera medidas cautelares injustificadas, el perjuicio para los hijos puede ser irreparable. Y si de verdad queremos un sistema justo, debemos ser capaces de proteger a todas las víctimas sin excepciones. Y con este objetivo trabaja la Comunidad de Madrid. Para terminar, señor Soto, reiterar mi agradecimiento sincero por su presencia y por acercarnos un poquito más a ese grave problema que tenemos hoy en día, el de las denuncias falsas en violencia de género. Muchas gracias. Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra para dar respuesta a las anteriores intervenciones por un tiempo de 10 minutos, don Juan Soto Ibars. Señora presidenta. En ruegos y preguntas. Si no, es que es por el 114. Diga. Me gustaría pedirle a la señora portavoz del Partido Popular que por decoro retire a cómo se ha referido a una víctima de violencia de género que estuvo a punto de ser asesinada por violencia de género. Nada que ver con la violencia sexual. Me ha parecido un comentario muy desafortunado, fuera de lugar. ¿Qué comentario ha hecho? Que se le recordara a mis amigos, que son los que habían puesto en marcha la ley del solo sí es sí, que no tiene nada que ver porque estábamos hablando de una mujer que había asesinado. ¿Y dónde está la falta de decoro? Hombre, pues que se ha utilizado el dolor de una mujer que ha estado a punto de ser asesinada para utilizarla que además he dicho que era mi amiga, para utilizarla torticeramente, mezclándolo con otra norma que nada tiene que ver y para echar en cara algo que nada tenía que ver con lo de la ley del solo sí es sí. Me parece de una bajeza que no es propia, desde luego, de un partido que está en gobierno. Se lo digo así, creo que he sido hiper respetuosa en mi intervención y, desde luego, no me lo esperaba de la portavoz del Partido Popular que utilizara eso, que es digno de que a todas nos solidaricemos. Bien, muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Gómez, si tiene algo que decir al respecto. Señora Morales, si yo le he podido ofender, pido disculpas, obviamente, porque en ningún caso, pero lo que creo es que usted, como siempre, está exagerando y está polarizando una frase que he dicho en su favor. Pero bueno, como ya nos tienes acostumbrados, si es necesario que se retire, aunque creo que no ha sido en ningún momento descortés, ni mi intervención ha sido en ningún momento ofensiva hacia nadie, ni por supuesto, y muchísimo menos hacia una mujer maltratada. Muchas gracias. Bien, pues aclarado el asunto, muchas gracias, señora Gómez. Le doy la palabra al señor Soto Ibars para su última intervención. Vale. Pues muchas gracias a todas por sus respuestas. Voy a empezar por lo breve. Al grupo de Vox, yo no he sido censurado. O sea, de hecho, luego se ha repetido esto también por Más Madrid, como que... No. Yo llevo años investigando cómo se censura a otros. Y claro que se producen boicots, claro que se producen intentos o polémicas a veces, pero en España sí que hemos vivido, y aquí conecto con una respuesta primera a Más Madrid, situaciones en las que gente ha perdido su trabajo, etcétera, por opiniones, por chistes. Hay un amplísimo fondo documental sobre esto. No ha sido nunca mi caso. Y creo que la ventana de Overton se ha movido, pero que es peligroso también que se mueva sin control, porque yo he intentado ser ponerlo sobre la mesa todo el rato en mi intervención, elegir entre proteger a unas víctimas o proteger a otras, o elegir o funcionar como si proteger a unas víctimas fuese desproteger a otras, es un error en todos los casos. Y ahí conecto con la respuesta que le quería dar al Partido Popular, porque no, por supuesto que los recursos para la protección de las víctimas de situaciones de violencia o de marginalidad, porque también se ha referido a eso, son recursos bien invertidos. ¿Y qué competencias tiene la Comunidad de Madrid? Bueno, creo que la Comunidad de Madrid tiene competencias para investigar hasta qué punto esto que en la investigación mía periodística describo
tiene un tamaño u otro para elaborar desde las políticas públicas autonómicas estudios, leyendo muchísimo material judicial, muchísimas sentencias, muchísimos audios, que determinen cuál es el tamaño, aproximado siempre porque van a ser indicios de falsedad, indicios de uso espurio, cuál es el tamaño del problema y cuáles son los puntos débiles del sistema que lo fomentan. Yo creo que eso sí lo puede hacer la Comunidad de Madrid. Y luego una cosa muy interesante en los servicios sociales. El sistema fomenta... El sistema, vamos a decirlo de otra manera, el sistema no pone ningún esfuerzo, apenas perceptible esfuerzo, en que las parejas problemáticas terminen en los tribunales. Hay toda una tendencia en Europa a fomentar los procesos de conciliación, en sacar de los tribunales a esa gente que está a punto de hacerse muchísimo daño. Yo creo que eso también se puede hacer desde las políticas autonómicas. Fomentar las conciliaciones, sí. Y ahora voy a las respuestas al Partido Socialista y a Más Madrid. Primero empiezo por el Partido Socialista, que va a ser más breve. He sentido un poco como que era un muñeco de paja lo que usted estaba hablando. Yo he dado una intervención y no ha contestado a lo que yo estaba diciendo, sino que ha contestado otra serie de cosas. Pero de su intervención, lo único que me ha molestado es que diga que Anavid defiende el asesinato preventivo de mujeres. Eso me parece una calumnia absolutamente incompatible con el respeto que nos tenemos mutuamente ciudadanos y representantes. Anavid, usted sabe que se sacó de contexto la declaración. Sí, usted sabe tan bien como yo que esa acusación que lanza contra Anavid, porque está a su juicio muy asociada con Vox y así de esa manera ataca a los dos, esa es una acusación injusta y lo quería resaltar. Más allá, lo siguiente, nos meteríamos en un debate muy largo. Y me apetece contestar a Más Madrid. Ha sido muy estimulante. No comparto los reproches que se le han hecho. Yo he venido aquí a discutir. Pero me llama la atención una cosa. Ha puesto usted muchos posit, uno en cada falacia. En cada falacia, en cada dato falso, un posit. Me llama mucho la atención que desde su partido, desde su espectro, ¿cómo se dice ahora? Espacio, ahora que los partidos saltan en pedazos, el espacio, la izquierda del PSOE, o como se llame, ese POSIT nunca se haya puesto sobre el 0,001%, sí, lo veo, es muy bonito, le ha quedado precioso. Sí. Lo que me llama la atención es que usted nunca haya puesto ese POSIT sobre un dato que se ha repetido aquí, que lo ha repetido el Partido Socialista, que es que las denuncias falsas son el 0,001%. Digo que me extraña que ese POSIT no lo haya puesto sobre el dato falso que nos da la Fiscalía todos los años y que es lo que me empuja a mí a llevar a cabo esta investigación. También ha usado el muñeco de paja, ha intentado que yo provocarme, se me ve el plumero, lo hago por la pasta, está muy bien. Yo entiendo que usted haya leído el libro y lo considere una basura. No me preocupa porque lo que yo estoy animándoles a los grupos políticos es a que averigüen ustedes el tamaño de este problema que usted no niega. Usted dice, pero es que si me contesta todo el rato cuando yo hablo, yo estaba callado antes, ¿eh? Esto es una táctica, ¿verdad? Sí. Vale. Usted ha dicho que desde el feminismo en el que usted se mueve, que usted representa, se han dedicado muchos esfuerzos a pensar en los problemas que tienen los hombres, en la tasa de suicidios, en los problemas específicos de género de los hombres. Yo he encontrado en textos de feministas de izquierdas esa preocupación, pero no en las políticas públicas. Sí, usted dice que lo ha hecho aquí, yo no lo he encontrado. Creo que podemos divertirnos muchísimo en el pim pam pum de echarnos cosas a la cabeza. Yo defiendo que usted haya podido responder así a lo que he dicho, pero estará de acuerdo en que no ha respondido a lo que yo estaba diciendo en mi intervención. No ha respondido porque no tiene una respuesta. Ustedes no, y aquí amplío mi crítica, ustedes no tienen una respuesta a cómo salir del problema en el que nos hemos metido. Nos hemos metido en un problema. Teníamos un problema, teníamos un cáncer
Ese cáncer es el maltrato contra las mujeres, como ha dicho el Partido Socialista, y creo que está bien resaltarlo. Sucede dentro de las casas, es muy difícil de probar, no deja marcas objetivamente visibles para un tribunal, los procesos son duros, la prueba es endeble, tenemos un problema. El maltrato existe, muchas veces no se denuncia, lo he querido resaltar en mi intervención, y aparte, en ese número inmenso de denuncias están pasando otras cosas. Las instituciones públicas no han hecho ninguna investigación sobre las consecuencias. Ninguna. De hecho, cada año se da como cierto el dato del 0,001, lo da la Fiscalía, lo da el Consejo General del Poder Judicial, sale en todos los titulares y usted sabe perfectamente, también como yo, que ese es un dato disuasorio. Ese es un dato que viene a decirnos ninguna mujer pone denuncias instrumentales y falsas. 0,001. De 200.000 casos, 18. Tenemos un problema. Queremos solucionar algo que se nos escapa, sucede dentro de las casas. Necesitamos medidas policiales. Se han referido también a los automatismos del sistema, a cómo se producen las detenciones. Si niegan eso, están totalmente fuera de la realidad. Y nos hemos referido también a las medidas cautelares. Ahí está la madre del cordero. ¿Qué distingue una denuncia falsa de una que no lo es? Al leer la denuncia, absolutamente nada. La policía tiene mucho miedo a que bajar la guardia termine con una mujer asesinada. Existe una gran conciencia social y eso es completamente comprensible. Vale. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ustedes con estas competencias que tiene la Comunidad de Madrid, poca cosa, digo, en el gran problema, pero sí sus grupos. Necesitamos 3 cosas. Primero, una investigación mejor que la mía, académica, muy amplia, que no sea periodística, y que siguiendo la senda que yo abro ahí, con unos indicios que deberían resultarle bastante alarmantes, elaborar un trabajo de fondo leyendo 3 millones de autos y sentencias para ver cuánto se ha empleado este escudo como espada en los últimos 20 años. Se habla con frecuencia de los asesinatos desde que se tiene registro. Necesitamos un registro de los usos espurios de la ley desde que está en vigor. Lo necesitamos. Lo tienen que hacer las instituciones, ni siquiera una universidad con recursos de universidad podría hacer esa investigación, es demasiado grande. Segundo, afinar el fármaco. ¿De qué se ríe? Vamos a ver. Ya, no, si es que están de coñitas, es que es alucinante. No, pero bueno, si hay que llamar la atención... No, pero es que... Vale. Siga con su intervención. Es que yo digo que no me ha molestado que usted sea tan agresiva, me ha divertido, me ha estimulado, pero que si están, mientras estoy hablando... Siga su intervención, vale. Señor Soto. Por favor, guarden silencio. ¿Qué es lo que considero que sería bueno para todos, para hombres y para mujeres en este terreno? Primero, ya digo, un estudio de fondo institucional sobre el número de denuncias con indicios de falsedad que se han colocado. Segundo, un estudio de cómo se están... Que ir concluyendo. Vale, voy a terminar ya. Segundo, un estudio de dónde están yendo los recursos. Te hablan muchas mujeres maltratadas que te dicen cuando pides ayuda no te llega. 200.000 denuncias al año, muchísimas medidas cautelares. Y tercero, una reparación para aquellas personas que se hayan visto envueltas en la denuncia falsa o instrumental. Es decir, verlos como víctimas y no como errores del sistema. ¿Cuánto paga una condenada por denuncia falsa? No mucho. Bueno, muchísimas gracias, señor Soto. Muchas gracias, ha sido muy estimulante igualmente. Muy bien, pues le agradecemos su estancia en esta comisión, todo lo que nos ha aportado y agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes.